Básicamente lo que propone este proyecto de ley es optimizar el gasto. En un contexto donde queremos mejorar la ejecución. Durante muchos años la ejecución del gasto ha sido muy baja y una de las razones es que la poca flexibilidad del gasto lo que hacía era que se generaban créditos suplementarios, ¿no es cierto?, para poder asignar el dinero ahí donde se podía gastar más rápido. Acá lo que estamos buscando es, ante los recursos más escasos, tratar de reasignar de manera que el gasto esté lo más eficiente posible y mejoremos ese nivel de ejecución que estaba alrededor del 60%, que era muy bajo. Este es un esfuerzo básicamente para conseguir eso y si trabajamos juntos yo creo que podemos tener una mejor ejecución y un mejor crecimiento de la economía para este año. Y digamos, esto es para este año y luego en el ejercicio presupuestal la idea es seguir trabajando juntos para una mejor ejecución del gasto y más transparente además. La inversión pública ya como hemos visto, ya empezó, ¿no es cierto?, a dinamizarse y eso yo tengo que agradecerle enormemente al Congreso. Eso es producto de varios proyectos que ustedes nos han aprobado y que nos ha permitido reasignar los recursos ahí donde deben ser asignados y de esa manera darle más flexibilidad al gasto, porque uno cuando empieza a hacer el proyecto de presupuesto no sabe bien cuáles son esos proyectos que realmente van a ser exitosos a la hora de poder gastar el dinero, cuáles están bien formulados, cuáles están bien viabilizados, y lo que buscan estos ejercicios es buscar tener una mucho mejor programación. El ideal sería no tener que hacer estas reclasificaciones, pero lo que importa para todos es que los proyectos se hagan y que el ciudadano tenga los servicios que tiene que tener. Yo no sé cómo hacer para pasar el... El proyecto tiene 3 objetivos. Lo primero es buscar modificaciones presupuestarias y transferencias financieras entre pliegos y al interior del pliego. En la ley de presupuesto básicamente se protegen algunas partidas, como vamos a ver más adelante. Entonces lo que estamos buscando es transferir recursos para proyectos de inversión, donde el 80% de esas transferencias, o el 84%, es transferirlas a los gobiernos regionales, que están gastando bien. Aquellos gobiernos regionales que tienen buenos proyectos, que son proyectos que se pueden ejecutar en lo que queda del año, son a quienes les queremos transferir el dinero. Y también al interior del pliego, ¿no es cierto?, entre sectores, dentro del mismo pliego hay cosas que hay que reasignar, producto de que se quedaron algunos saldos, etcétera, y que la idea es gastarlos adecuadamente para, como dije, el fin último de todos nosotros es que el ciudadano tenga los mejores servicios posibles. La segunda parte son medidas de apoyo a la inversión. Nosotros también, gracias al apoyo del Congreso, sacamos varios decretos legislativos que buscaban mejorar el sistema de inversión privada. La idea y de inversión pública, que han venido funcionando bastante bien. Próximamente vamos a ver que estamos adjudicando proyectos de inversión muy importantes. Hoy día se está adjudicando una línea de transmisión bastante grande, de 500 millones. Vienen proyectos en lo que resta del año y la idea es que gracias a la aprobación del Congreso hemos logrado mejorar la ejecución tanto de inversión pública como de inversión privada. Sin embargo, las leyes nunca son absolutas. Cuando uno saca una norma, normalmente esa norma se contrasta en la realidad y uno ve en la realidad que hay cosas que seguir ajustando, porque es imposible hacer una norma que esté perfecta. Normalmente es la realidad la que nos va enseñando qué cosa tenemos que hacer para que éstas funcionen. Yo siempre he dicho que las normas deben adecuarse a la realidad y no la realidad a las normas. Y en ese sentido es como hemos venido utilizándolas durante este año, que hay algunas cositas que tenemos que ajustar para que funcionen de manera óptima. Y después hay otras medidas facilitadoras para la ejecución del gasto público, que las vamos a ir mencionando una por una. Siguiente. A ver, ¿por qué requerimos estas modificaciones? Porque lo que nosotros tenemos en la ley de presupuesto normalmente protege ciertas líneas de gasto, ¿no?, que consideramos críticas y que creemos que tenemos que de alguna manera poner ciertas reglas al gasto de manera que no sea mal utilizado. Y de esa manera hay líneas pues que se protegen, como el caso de servicios básicos, el caso de los CAS, mantenimiento y suministros. El artículo 9 lo que hace es inhabilita, ¿no es cierto?, la flexibilidad en esos rubros. También protege la programación por resultados.
obviamente un presupuesto, un buen presupuesto tiene, digamos, cualquiera que tiene una empresa lo que ve es que asigna el dinero y busca que ese dinero que uno ha presupuestado o que uno está gastando, qué resultados se está dando. Entonces, el óptimo es tener programas por resultados, porque ese es el gasto que podemos evaluar si estuvo bien hecho o no. Entonces, el artículo 80 protege esos programas por resultados. Sin embargo, lo que nos ha ocurrido, y yo creo que a muchos de nosotros cuando hacemos presupuesto de cualquier cosa nos pasa, es que no necesariamente ese presupuesto es exacto, ¿no? Pasa el año y acuérdense que el presupuesto se hace pues son casi año y medio antes de que el gasto pueda empezar a ejecutarse. Entonces, lo que hemos tenido es que en el último trimestre han habido unos saldos que no han podido ser gastados y que yo creo que deberían ser reasignados para aquellos gastos que son prioritarios y que el ciudadano está esperando que se hagan. Entonces, la reasignación de estos gastos y de los saldos requieren, pues, ley, y lo que queremos es hacerlo lo más rápido posible y no tener que esperar al siguiente año para poder apresurar aquellas cosas que necesitamos para consolidar el crecimiento y para poderle dar los servicios al ciudadano que requiere. Siguiente. Bueno, este es un resumen. ¿Qué cosa es lo que sobre todo hace del primer tema, que es la modificación presupuestal entre pliegos? Lo que estamos viendo es que estamos habilitando dinero al Gobierno Nacional para básicamente reasignarlo a los gobiernos locales y regionales, y hay muchos de ellos que están gastando muy bien y que básicamente le estamos dando los recursos para que terminen sus proyectos de inversión bastante más rápido. Ahí estamos reasignando casi 800 millones, o más de 800 millones. También estamos haciendo reasignaciones entre pliegos al interior del Gobierno Nacional por 160 millones. Otra vez, hemos identificado proyectos en el marco de la reforma de Invierte-P. Podemos pues ahora identificar qué proyectos se están ejecutando bien, que tienen ya todo listo para ser ejecutados, y entonces ahí es donde está yendo el dinero para no tener la plata estancada mucho tiempo. Entonces, al interior del Gobierno Nacional estamos reasignando 160 millones y estamos pasando a los gobiernos subnacionales más de 800 millones de soles. A ver, siguiente. La otra manera de verlo es básicamente lo que estamos haciendo acá, es tratando de potenciar la inversión pública. Si nosotros vemos la gran mayoría de todo este proyecto de ley que estamos mandando, es básicamente proyectos de inversión. Como hemos visto, la inversión pública ya empieza a dinamizarse, lo que queremos es potenciarla y asegurarnos, ¿no es cierto?, de que la inversión pública se ejecute de la manera más rápida y más eficiente posible. Entonces, en lo que es proyecto de inversión, tenemos 780 millones de los 960, es la gran mayoría. También tenemos alguna propuesta para mejorar las actividades sanitarias en el marco del SIS. Salud, obviamente, es un sector súper prioritario, y hay otro en gastos diversos que ya vamos a sustentar por 130 millones. Siguiente. Ya, el artículo lo estamos haciendo, lo estamos clasificando en función al tipo de medida que se está poniendo en este proyecto de ley. La primera son las modificaciones presupuestales entre pliegos. ¿Qué cosa estamos haciendo acá? Le estamos bajando el PIM a un pliego para dárselo a otro, siempre, como dije, con aras de mejorar la oportunidad y la eficiencia del gasto público. Con oportunidad me refiero, tenemos que hacer que el dinero se mueva y que vaya a aquellos proyectos que ya están, que han pasado sus viabilidades y que están listos para ejecución o que están ya en proceso de ejecución. El primero es el artículo 2, donde básicamente se transfieren 480 millones del MTC a gobiernos regionales en proyectos de inversión. Muchos sabemos que a la hora de que se programó en el MTC han habido muchos proyectos que se estancaron. Básicamente hubieron un montón de proyectos grandes que por razones de trabas no se pudieron ejecutar, y lo que estamos haciendo es sacar esa plata de ahí para ponerla en aquellos proyectos que sí se pueden ejecutar mucho más rápidamente y que se avance en la ejecución de esos proyectos. Ese es, el rubro más grande, con 480 millones. La lista de proyectos están en los anexos 1 y 2 que se les ha enviado. También se les ha enviado una ayuda en memoria donde se explica qué cosa está ocurriendo en cada uno de esos artículos. Otra vez, como dije, este es dinero que se ha transferido a las regiones que están gastando bien y que tienen proyectos sanos y saludables y que están ya en proceso de ejecución. En el anexo 3 también hay una transferencia, ya no del MTC, sino del Ministerio de Educación a gobiernos regionales y locales, también proyectos de inversión.
Otra vez se está sacando plata del sector hacia proyectos descentralizados que están en una buena fase en el proceso de ejecución. En el anexo 4, lo que básicamente se está también otra vez liberando fondos de los pliegos que están en una situación de que no se han podido gastar bien, y se está pasando parte de eso, básicamente proyectos de inversión a gobiernos regionales y locales. Lo que se está haciendo es se está liberando fondos de los pliegos, se está pasando a la reserva de contingencia y sumado a dinero que ya había en la recontingencia, se está pasando a proyectos de inversión de los gobiernos regionales y locales. Otra vez hemos sido muy minuciosos escogiendo esos proyectos porque la idea es que se puedan ejecutar en los meses que quedan en el año, ¿no? Esto es un proyecto del año 2017. Luego viene el artículo 7, que lo que se está haciendo es pasando del MIDIS al sector defensa. Este es el tema del PIAS. Es básicamente dándole dinero al PIAS, que es un mecanismo, ¿no es cierto?, de atención al ciudadano en sectores alejados. Lo que hace el MIDIS son unas embarcaciones que lo que tienen son todos los servicios del Estado. Se está pasando dinero del Ministerio de Inclusión Social a estas embarcaciones. En el artículo 12 también se está pasando al Ministerio de Vivienda a los gobiernos locales, otra vez proyectos de inversión que están en el anexo 7. En el artículo 13 se está transfiriendo del Ministerio del MINCETUR a gobiernos locales. Hay un proyecto de inversión, pensé que es la valorización de un templo. En el artículo 20 hay también transferencias del Ministerio de Salud a OPDs y a gobiernos regionales para actividades sanitarias y el CIS, son 50 millones. En el artículo 20, que es todo lo cual está en el anexo 10, están pasando también del Ministerio de Salud a gobiernos regionales y locales para proyectos de inversión. En el primer caso era para actividades sanitarias, en el segundo caso es para proyectos de inversión que están listados en el anexo 10. El artículo 47 se está transfiriendo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a proyectos de gobiernos locales. La suma más o menos de 20 millones. No sé si hay alguna pregunta acá. ¿Sí ha terminado la exposición, ministra? No, si quiere termino. Queremos que termine para que luego cada colega congresista pueda ir preguntando en el orden de que se van a ir anotando. Ya, la segunda parte del proyecto se refiere a transferencias financieras. Esto es un término distinto, no es que se está bajando el PIM de un sector para subírselo al otro, esto es simplemente se ejecuta el gasto en un sector para que sea gastado por otro, ¿no? Básicamente son procesos presupuestales, pero en el fondo es más o menos lo mismo, solamente que en un caso se baja el techo presupuestal, en el otro caso se ejecuta el gasto. El artículo 6, lo que hay es una transferencia del Ministerio de la Producción al Ministerio de Defensa para la adquisición y construcción de patrulleras de interdicción marítima. Lo que se está buscando acá es combatir la informalidad en el sector pesca, la pesca ilegal. Y para eso el Ministerio de la Producción se lo transfiere a quien puede hacer mejor esa función. En el artículo 8 se está transfiriendo también del Ministerio de Inclusión Social al Fondo de Estímulo del Desempeño. Esto, lo que se está haciendo acá, se está transfiriendo plata a ese fondo le ha ido muy bien y es un fondo que otra vez prioriza el gasto que está bien ejecutado y básicamente está destinado a desnutrición. La ventaja de los fondos de este tipo es que se asigna el dinero en función a los gastos o a los proyectos que se están haciendo bien, ¿no? Hay un estímulo interesante para quien hace bien, a quien ejecuta bien el gasto. En el artículo 11, el Ministerio de Interior se lo está transfiriendo a un organismo internacional para 3 proyectos de inversión importantes. Me parece que hay 2 escuelas policiales y un hospital. Lo que se está buscando es delegarle la función del gasto a un organismo internacional, que en este caso es la OIM, por 40 millones. Siguiente. Esto de acá es básicamente reasignaciones al interior del mismo pliego. La idea, obviamente, es poder usar los saldos de balance que no han podido gastar cada uno de los pliegos, reasignarlas a cosas que se les puede dar un mejor uso que simplemente tener el dinero estancado en las cuentas. En el artículo 7, el MIDIS básicamente está asignando a proyectos de infraestructura de cocina, almacenes de servicios higiénicos en instituciones educativas.
El artículo 14, PROMPERÚ le está asignando dinero al Rally Dakar, que otra vez se va a buscar que pase por el Perú por los efectos de turismo que esto tiene. El artículo 20, básicamente se están asignando dinero a actividades sanitarias en el marco del CIS, por dinero que no se pudo gastar y que se quedó en el saldo de balance. En el artículo 21 se está reasignando dinero también, sobre todo, casi todas estas son reasignaciones de CAS, de consultorías y de mantenimiento que no se ha gastado. Al inicio del año se dio una transferencia muy fuerte de mantenimiento que parece resultó excesiva, entonces se está usando esos recursos para las cosas que sí se requieren hacer durante este año. En el caso del interior, casi todos son proyectos destinados a mejorar la situación de la policía, pagarle sus ETS, etcétera. También en el artículo 22, y todo está explicitado en el anexo 11 para el que quiera verlo, está súper transparentado. En el artículo 22 lo que transfiere es de la mujer y poblaciones vulnerables para la adquisición de equipos y ascensores. El artículo 23 también es de la Biblioteca Nacional del Perú, hay gastos diversos, casi todo, como digo, sale de CAS, de consultorías y de mantenimiento para gastos diversos. El artículo 24 también se está reasignando saldos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, básicamente para el programa ProEmpleo y Trabaja Perú, que vienen funcionando bastante bien, sobre todo en la región de la reconstrucción. En el artículo 25 se reasigna del sector defensa para un proyecto de inversión, es una misilera, me parece, NAILAM. El Ministerio de Educación para el mantenimiento de locales escolares. Acá lo que se está buscando es preparar. En el Ministerio de Educación el año escolar va a empezar antes de lo normal, producto de la huelga, y entonces lo que se requiere es tener todo preparado para el inicio del año escolar, que va a ser antes de lo previsto. Entonces se está buscando tener los colegios mantenidos para ese momento, me parece que es enero, si no me equivoco. Hasta acá es lo que tiene que ver con reasignación de gasto, y como dije es optimizar el gasto, pasar de proyectos que no se ejecutan a proyectos que se ejecutan, reasignar saldos de balance que no se han podido gastar hacia rubros que sí se requieren gastar y que apoyan o mejoran el servicio al ciudadano o mejoran la situación de los funcionarios públicos, como es el caso de la policía. La segunda parte del proyecto lo que busca es otra vez perfeccionar el tema de la reforma de los procesos de inversión que se hicieron en el marco InviérteP y también en el marco del sistema de inversión privada. En este sentido tenemos el artículo 15, lo que hace es adecúa el marco de InviérteP para los rubros de equipamiento y otro gasto de capital. Este es un tema básicamente de asignaciones contables, ¿no? Que cuando hicimos la ley se nos quedó básicamente tener que mejorar o precisar el tema del registro de determinados rubros para que pueda implementarse. InviérteP lo que crea son mecanismos de inversión que no son proyectos. O sea, lo que se ha hecho con InviérteP es flexibilizar el sistema. Antes uno podía tener un proyecto o era no proyecto. Ahora hemos permitido lo que se llaman inversiones, que son para rehabilitación, optimización, que tienen un sistema mucho más fácil de formulación y evaluación. Entonces, lo que se nos ha quedado ahí son básicamente en el tema presupuestal los registros de estas inversiones, de manera que se puedan tramitar adecuadamente. El artículo 18 lo que autoriza es usar recursos del Fondo de Desastres para proyectos de las empresas prestadoras de salud en el marco de mejorar el provisionamiento de infraestructura en saneamiento. El artículo 28 lo que busca es hacer mejor el proceso de obras por impuestos. ¿Qué es lo que ocurría acá? Que acá muchas veces un proyecto se asignaba, ¿no es cierto?, al programa de obras por impuestos. La empresa privada realizaba el proyecto, pero a la hora de emitir el certificado, el CIPREL, no se emitía, ¿no? Porque me ha ocurrido mucho cuando hemos estado yendo a gobiernos subnacionales, nadie quiere reconocer proyectos que hizo, por ejemplo, el gobierno anterior. Bueno, acá lo que se está buscando es que aquel gobierno subnacional que entra en un proceso de obras por impuestos o un sector, nos aseguremos que cumpla con el pago de ese proyecto y que emite el CIPREL adecuadamente. Lo que se está buscando es que hacerle más difícil a cualquier gobierno regional no cumplir con ese compromiso, básicamente informando a Contraloría, ¿no es cierto?, que no se ha emitido el CIPREL de manera oportuna. El artículo 29 lo que se quiere es mejorar la capacidad de defensa del Estado. Yo creo que para ninguno de nosotros es secreto que en los procesos lo que se busca es mejorar o buscar limitar al máximo la suscripción de adendas.
Cuando uno va y ve, digamos, la contraparte privada tiene una defensa legal mucho mejor que la que tiene el Estado al momento de suscribir las adendas. Lo que queremos es mejorar esa capacidad de defensa del Estado y ponernos al mismo nivel para poder limitar al máximo limitar al máximo la suscripción de adendas y en el caso de que esas se tengan que dar, estemos en igualdad de condiciones para poder hacerlas. El artículo 32 modifica el nivel de norma donde se establece el plazo límite para la entrega de la programación multianual. La programación multianual es una de las reformas importantes que se han hecho en InvierteP. Ahora sectores y gobiernos subnacionales tienen que hacer una programación sobre cuáles son las inversiones que van a realizar durante el año. ¿Esto por qué es importante? Porque esa programación lo que primero permite es establecer que esos proyectos cierren alguna brecha, ¿no es cierto? Y así evitar sedes municipales exageradas, monumentos que no se requieren o piscinas donde no hay agua. Esa programación nosotros pusimos en la ley, ¿no es cierto?, que se debía realizar en una fecha. Desgraciadamente otra vez acá las leyes, como dije, tienen que poder ajustarse a lo que la realidad nos presenta y ese plazo fue demasiado pronto y mucho, sobre todo inclusive en el primer año de este sistema. Y entonces lo que eso nos generó es que nadie pudiese, muy pocas entidades o gobiernos subnacionales podían realmente entregarlo en el plazo. Entonces lo que nosotros estábamos buscando, buscar un sistema normativo menos rígido, ¿no es cierto?, hasta que estemos claros cuál es la fecha, ¿no es cierto?, en el año en que realmente todas las entidades estén en capacidad de entregar su programación multianual. Esto no son transferencias, este es el portafolio de proyectos que van a estar en la programación. Por eso queríamos bajarlo de nivel de ley a un nivel que pueda ser más flexible hasta que estemos claros cuál es la fecha en que en realidad estamos todos aptos para entregarlo. Lo mismo es el artículo 33, como dije, el InvierteP crea, ¿no es cierto?, inversiones de optimización. Antes simplemente había o es proyecto o no es proyecto, ahora hemos creado unas nuevas categorías que permiten flexibilizar el sistema. Esas inversiones que no son proyecto, que son inversiones de optimización, tienen que también estar dentro de la programación. Otra vez se puso en el marco de la ley, lo que queremos es otra vez flexibilizarlo y ponerlo en un rango de norma no tan alto, de manera que podamos saber cuál es el plazo real en que todas las entidades pueden hacerlo. Luego viene el artículo 37. Acá básicamente este es una mejora que queremos hacer a la ley al proyecto de ley que se envió en julio, que es que necesitamos crear un mecanismo para transferir recursos de endeudamiento al fondo de desastre, ¿no? Para poder flexibilizar y tener el financiamiento necesario para que la reconstrucción pueda caminar bien. Luego, en el mismo marco de la medida de inversión, estamos generando autorizaciones que también otra vez permitan ejecutar mejor el gasto. El artículo 38 autoriza al proyecto de Panamericanos contratar locadores de servicios. Esto ya se hizo, por ejemplo, en el marco de los annual meetings del Fondo Monetario del Banco Mundial. Acá esto es básicamente empleo temporal, ¿no es cierto?, que se requiere para poder hacer que los Juegos Panamericanos funcionen. Es el caso de trabajadores para mejorar el césped, en el caso de recogebolas en muchos de los deportes, etcétera, y lo que se quiere es básicamente agilizar ese proceso, y como dije, esto ya se hizo en otros proyectos especiales que son de una envergadura como la de los Juegos Panamericanos. El artículo 40 lo que busca es habilitar a las municipalidades provinciales y distritales a suscribir convenios de inversión para poder hacer de manera conjunta los proyectos del mecanismo OXI. ¿Qué pasa? A veces hay dos distritos, ¿no es cierto?, que comparten una misma vía. Entonces lo que se quiere poder es que se unan, ¿no es cierto?, para hacer el proyecto, porque muchas veces hay pistas o hay avenidas que pasan dos distritos. Entonces lo que se quiere es que ambos dos puedan ejecutar el proyecto. El artículo 43, básicamente los recursos del FONDES que se incorporaron a los pliegos de la reconstrucción no han sido ejecutados y se revierten al Tesoro. La idea es que mantengan continuidad. En el caso de la reconstrucción, el FONDES tiene pues 3 años, ¿no? La idea es no rigidizarlo y tener que hacer presupuesto año por año, sino que lo que se quiere es que se ejecuten durante los 3 años, de manera de hacer lo más flexible posible la ejecución de eso y asegurar la continuidad de los proyectos que ya están enmarcados en el marco de la reconstrucción. El artículo 46
Este es bien urgente porque el proyecto, el área colindante de la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, tenemos que asegurar la expropiación de manera rápida. Lo que ocurre acá es que la segunda pista llega, digamos, el final de la segunda pista llega a unos terrenos de algunos terrenos industriales que hay que expropiar rápidamente para que la segunda pista pueda tener el tamaño que tiene que tener. Esto es bastante urgente si queremos empezar el aeropuerto lo antes posible. Siguiente. Hay otras medidas de autorización. Hay que constituir a la Universidad Cero Alegría en el pliego presupuestario. O sea, se creó la universidad, pero no tiene un pliego presupuestal para ella. El artículo 9 autoriza al Ministerio de Inclusión Social a usar núcleos ejecutores en el programa País, que son los antiguos tambos. Básicamente, la idea es que pueda ejecutarse la plata lo más rápido posible a través de los núcleos ejecutores que ya se establecieron por otros mecanismos similares. El artículo 10 lo que busca es autorizar también al Ministerio a adelantar el proceso de compra de alimentos en el programa Caliwarma, otra vez tener el tema listo para empezar a ejecutar rápidamente el próximo año. El artículo 16 autoriza a varios pliegos a reducir el PIM por concepto de los recursos directamente recaudados y recursos de endeudamiento. En el plano de la simplificación administrativa, muchas entidades han reducido los trámites que tienen que hacer, eso les ha quitado recursos y lo que se está haciendo es bajarles el techo, ya que tienen menos recursos, además planearon generar endeudamientos que no han utilizado, la idea es bajarles el techo presupuestal para que su ejecución no salga tan mal, ¿no? Porque eso es en proceso de una mejora digamos, una reducción de trámites. En el artículo 26 se autoriza al Ministerio de Salud a la compra de medicamentos con una sola oferta de subasta inversa. ¿Qué es lo que ocurre acá? La ley de contrataciones pues obliga a que se hagan concursos donde haya más de un postor. Lo que ocurre en el Ministerio de Salud es que muchas de esas, digamos, son compras muy especializadas y no hay más de un postor. Entonces no se puede, simplemente se tiene que declarar desierta el proceso y la compra demora demasiado. Y dado que se trata de medicamentos, no se puede realizar 1, 2 y 3 subastas porque demora demasiado. Son casos donde en realidad es básicamente hay un postor, porque el mercado no produce más de un postor. El artículo 30, se creó el FORPRO, que es un fondo que lo que busca es dar crédito muy importante digamos, dar crédito en condiciones favorables a las MIPES. Se creó por un año, porque fue en el marco de una emergencia. Lo que se quiere es ampliarlo, como tienen otros fondos similares, como el FOGEM, el CEPIMEX, etcétera. Cabe destacar que el éxito de digamos, hay que potenciar tenemos un proyecto de ley que se envió al Congreso, la idea es potenciar este fondo con unos mecanismos alternativos que tenemos en el proyecto de ley que mandamos. Pero la idea es que todos estos fondos tienen que darle continuidad, porque con un año en realidad es difícil que se gaste. El artículo 31 complementa lo anterior. La idea es que el Banco de la Nación va a otorgar parte de las líneas a COFIDE para otorgar estos préstamos. Lo que tenemos que hacer viable que COFIDE le devuelva el dinero al cabo, una vez que los créditos se terminen, al Banco de la Nación. Siguiente. El artículo 35, lo que autoriza a Proinversión a contratar personal para implementar las funciones bajo el marco del Decreto Legislativo 1251. Básicamente lo que tenemos que hacer en Proinversión es dotarla del personal calificado para estructurar proyectos. Otra vez, esto es parecido a lo que dijimos anteriormente, el Estado tiene que estar en la misma capacidad que su contraparte para estructurar y licitar esos proyectos. Tanto Estado como sector privado tiene que tener el personal adecuado, ¿no es cierto?, para tener los proyectos que realmente tengan el fin para el que se les quiere dar y tengan el costo que se necesita. La idea acá es evitar los errores que hemos cometido en el pasado y poder tener, ¿no es cierto?, la misma capacidad, o por lo menos lo mejor que se pueda, la capacidad de la contraparte. Necesitamos contratar gente que sepa de estructuración, gente que conozca el mercado de infraestructura y que de alguna manera nos ayude por lo menos a equipararnos en parte a la capacidad que tiene el sector privado para tener los estructuradores apropiados y que conozcan el mercado de infraestructura. Y la idea es que el sector privado no sea quien diseñe los proyectos, sino que los diseñemos nosotros adecuadamente y evitar los problemas que hemos tenido antes. El artículo 36 autoriza al MIDIS, a Relaciones Exteriores y me parece que es el Canal 7, a celebrar convenios de administración para fines específicos. Esto es en el marco de la Avenida del Papa. Está totalmente acotado a ese evento. El artículo 39 regula los casos de posesión en zonas declaradas de riesgo no mitigable bajo administración de la SBN.
Acá lo que tenemos es que hay poblaciones que están en zonas de riesgo, requerimos básicamente poder moverlas para evitar problemas en el futuro. El artículo 44, hay un incremento remunerativo para 18.000 docentes ordinarios de las universidades públicas y el 45 es nivelación de salarios a más de 4.000 docentes contratados de universidades públicas. Es una negociación que hizo el Ministerio de Educación. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.